tintartistas, bienvenidos un día más a tu casa, mi casa y la casa de todos, Tintarte. Hoy con otro grandioso artista. Este hombre me voló la mente, el corazón y mi piel, porque tengo a Josmar. Josmar, ¿cómo estás? Yo estoy genial, Rubén. Desde Aquí Madrid, listo España. para que me ataques con preguntas. Empecemos entonces de una vez, pero antes, 12 años ya me compartías, 12 años de trayectoria en este maravilloso mundo del tatuaje, Josmar. ¿Cómo te has sentido hasta ahora? Exactamente. Eh, Bendecido en realidad. Siempre dibujé, siempre hice arte y fue como encontrar algo que no sabía que necesitaba. Siempre vi el tatuaje como algo como con mucho respeto. Nunca lo entendí. Siempre lo utilicé más como una referencia para hacer mis dibujos y siempre era como veía a la gente tatuando, pero tanto color en la piel siempre me dio como un respeto. Ya Wow. luego poder hacer mis primeras líneas, poder hacer mis primeros tatuajes, adentrarme y probar a hacer color, eh, lograr hacer mis primeros tatuajes brutales y toda la cuestión, ya es como yo siento cada pasito que he dado en todo este tiempo que tengo tatuando como bendiciones y ahorita me siento bendecido. Qué Sí, bien, Josmar. Pero, o sea, eres venezolano, pero ahora vives en Madrid y hace 12 años encontraste este mundo del tatuaje. Esto se escucha muy interesante. Cuéntanos la historia, por favor. ¿Qué eras antes de ser tatuador y cómo llegaste a todo esto? mm, puntualmente fui constructor antes. Mi papá trabaja como constructor, mi papá es maestro de obra y en Venezuela desde siempre, desde que tengo uso de razón, mi papá estuvo trabajando construcción. Cuando tenía más o menos 14 años me dijo si me quería ir a trabajar con él, que si fines de semana, en vacaciones, y estuve casi 10 años trabajando únicamente construcción, solapándolo con mis estudios. Y ¿Qué estabas por ahí estudiando? Perdón. ¿Qué estabas estudié, estudiando? estudié ingeniería civil, pero desde los 14, bueno, el liceo y luego cuando entré a la universidad, siempre como en tiempos libres y vacaciones, trabajaba con mi papá. Oh, Eh, Dios. antes, antes de terminar la universidad, me compré mis primeras máquinas de tatuar. O sea, fue como toda Espérame la un vida. segundo, Ok, porque te me saltaste una parte. ok, Estabas, ok, en el liceo, tu papá era constructor, necesitamos entender todo este chisme. ok. Pero ahí no te saltaste a la universidad de ingeniería civil, compraste tu máquina, pero no nos contaste cómo conociste el tatuaje, o sea, cómo decidiste y qué te hizo decidir comprar esa máquina. Ok. Puntualmente, puntualmente, y esto es una anécdota muy venezolana de esa época del 2013. No me gusta hablar de la parte mala de Venezuela, pero la tiene, ¿sabes? Tiene su parte oscura y en Venezuela era famosamente conocido la cárcel de Tocorón. Ahí había un tatuador que no sé si es famoso o no, pero yo tenía una amiga que tenía a una persona en la cárcel y de Oh, tanto irlo a visitar, veía a la gente haciendo fila para tatuarse con esta persona y un día me dijo, estamos en la universidad, era mi amigo de la universidad y me dice, yo estoy loca por tatuarme y yo creo que ya yo me decidí con quién me voy a tatuar. El chico cobra, la forma de pago era súper extraña, pagaban con tarjetas telefónicas, esas que raspabas y las metías en el teléfono. ok. Me echó el cuento y fue como la cosa más atroz de la vida y yo así como, pero ¿por qué te quieres tatuar en una cárcel? Y es como, Sí. sí, es como que si igual siempre voy a visitar a esta persona, pues tatuarme es tan simple como ir a la celda del frente y tatuarme. Y eso fue lo que hizo el clic, eso fue lo que hizo el clic. O sea, yo tenía toda mi vida viendo tatuajes. Yo creo que yo desde los 8 años estuve utilizando el tatuaje como referencia para hacer mis ilustraciones. Las primeras veces que pinté con colores, con lápices de colores, las cosas que intentaba copiar eran tatuajes. O sea, Vale. siempre el tatuaje estuvo como ahí, pero era mucho respeto, Ruby. Era como, eso lo hacen los estadounidenses, eso lo hacen los gringos, necesitas equipo que debe ser muy costoso, necesitas pieles muy blancas, necesitas alguien que te enseñe. O sea, no es que estaba
nadie me lo había dicho, pero creo que de niño, en lo que había en mi mente era eso. Es como, había como una especie de bloqueo. Y pasé la adolescencia sin intentarlo. Siempre había algún amigo que me decía, te hago una máquina casera con un motor de no sé qué. Y yo Del siempre, carrito. siem- sí, sí, que la mayoría de mis amigos empezaron así. Pero yo siempre lo Claro. rechacé. Yo siempre lo rechacé porque era como que si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con nivel, ¿sabes? Mi forma de dibujar siento que tiene cierto nivel. No me gustaría como dar tropiezos con Cualquier malas cosa. herramientas. Mm, Y Pero cuando espera esta un chica, momento, ajá, porque entonces con esta chica no fue el clic, sino a tus 8 años que me compartiste. ¿Quién te introdujo entonces en este mundo? Porque a los 8 años alguien te tuvo que mostrar ese programa de televisión o tener ese tatuaje. No te me saltes el chisme. ¿Quién fue? vale, 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 vamos por partes. Claro. El primer clic es una revista de tatuajes, no recuerdo puntualmente el nombre, pero es una revista de tatuajes. Ahora que tú me estás hablando de que tú tienes una revista de tatuajes, pues Está en brutal, proyecto. Está en ok. proyecto. Pero mi primer clip fue una revista de tatuajes. Esa Oh, edición creo que era Tattoo Magazine o una cosa así. Esa edición en especial, la que está en mi casa, no me preguntes de dónde salió o quién la llevó, simplemente estaba en mi casa desde que yo recuerdo. Era la edición en la que vinieron a Barcelona. Ellos vinieron a Barcelona, a la convención de aquí de España en Barcelona, y literal hicieron como, esa edición era como dedicada a los tatuadores que estaban ahí. Estaba Sean Barber, pintor de óleo mítico, que luego lo conocí precisamente aquí en no. Barcelona. Wow. Eh, es muy loco porque esta revista me acercó al mundo del tatuaje y luego pude estar en la misma convención Con esas que personas. sí, son como sueños que ni siquiera tienes, ¿sabes? Son simplemente metas que cumples sin darte cuenta. Claro, ¿quién se iba a imaginar que tú, de 8 años, viendo esa revista de España y terminaste viviendo en España con las personas que viste en esa revista? ¡Wow! O sea, era un llamado para ti. Es un llamado para mí y yo constantemente le ando como incentivando a amigos que tienen hijos, a mis primitos, a mis sobrinitos, a lo que sea. eh, Aparte, para que el negocio siga fluyendo, pues por favor, tatúense. No, Tradición pero siempre que familiar tengo, ya. claro, siempre que tengo oportunidades como esta, de que pueda hablar o dar alguna recomendación o lo que sea, es como que no se limiten, que sueñen. O sea, si tú agarraste un micrófono y quizás hoy no tienes la voz, es simplemente de ponerle empeño, de estudiarlo, de intentar hacer contactos. O sea, si quieres hoy pintar, si hoy quieres construir, si hoy quieres tener un negocio, si hoy quieres hacer lo que sea, es como que realmente no hay límites para conseguirlo y te vas a dar cuenta es cuando le estés dando la mano a esa persona que admirabas o lo que sea, que no hay nada que nos limite a hacer las cosas, ¿sabes? En realidad. Claro. El soñar no tiene límites como tú dices. O sea, tú dale. Si es lo que quieres realmente, empieza y empieza. Y retorna. Exactamente. Entonces tú te fuiste a la prisión con tu amiga que se tatuara. No, no, yo no he tocado una prisión en mi vida y recemos porque nunca toqué una prisión. No, Ruego por ti. esta chica estuvo meses hablándome de esta idea de tatuarse y en esa constante hablarme de tipo, hablarme de chico, le pedí que me mostrara qué era lo que tatuaba y no había nivel ilustrativo, no había, o sea, en mi cabeza fue como, Es de es que prisión. sí, si yo tomo una máquina hoy, yo estoy seguro de que yo puedo tatuar mejor que esa persona y le dije como que, mira, espérate. Yo voy a reunir el dinero, me voy a comprar. Yo sé que existen kits, ya yo tenía rato como pensándolo, ¿sabes? Como intentando, buscando una excusa para meterme. Y literal ese fue el clic, fue como, no te rayes la piel con esta persona, déjame que yo consigo una máquina. No Y vayas a la prisión. no, no, ya siguió yendo y cosas ocurrieron, pero por lo menos no se tatuó ahí. Muy bien. Eh, Mis dos mejores amigos por esa época me ayudaron a juntar la plata. Realmente no era mucho dinero el kit. El típico kit que es una maleta te trae cuatro máquinas de bobinas chinas, súper malas. Pero nada, ese fue el inicio, ¿sabes? Ahí aprendí a trabajar con esas máquinas, a cambiarle piezas, a desarmarlas y armarlas. Guau. Eh, no sé, yo supongo que el tema de haber pasado por la universidad me dejó esa enseñanza de que no hay quien te enseñe las cosas eh,
a cabalidad, a plenitud, ¿sabes? No hay nadie que se vaya a abocar a ti a enseñarte, excepto maestros, que eso es como bastante interesante si consigues una persona que te enseñe, pero no sé, Más un yo en mi mentor. cabeza, sí, en mi cabeza era como la universidad te enseña de que tú tienes que estudiar por tu cuenta. ¿Sabes? Ok. Siempre te dice, tienes que buscar las formas, tienes que buscar los libros, nosotros te abrimos la puerta, tú tienes que atravesarla y seguir caminando. Entonces, comprarme las máquinas, pues nada, de averiguar, empecé a buscar las pocas cosas que hay en internet, qué sé yo, el libro de los hermanos Godoy, que te explican cómo armar y desarmar máquinas de bobina. Ese libro me lo comí de atrás adelante. En Venezuela estaba en esa época una cosa que le llamaban los cupos Cadivi, entonces podías por internet comprar cosas de afuera, que Ok. Venezuela estaba como bastante aislada, pero en el buen sentido. O sea, yo creo que el venezolano, y lo digo por mí, yo creo que el venezolano sentía que ahí teníamos todo. No necesitábamos ni siquiera ir a ningún lado. Casualmente, las primeras veces que se hablaba de viajar fuera de Venezuela en mi entorno, hablaban era de Panamá. ¿Ah, sí? 2000, 2010, 2012, tenía muchos amigos que iban a Panamá precisamente con el tema de, de los cupos Caribe, que eso es una cosa ya política. Iban a Panamá con sus tarjetas A de conseguir crédito, cosas. Sí. a comprar cosas, como esos Puerto Libres, siempre volvían con maletas llenas de ropa y no sé qué. De hecho, soy Pero Panamá, colombiana y en Colombia también. En esa época que dices, todo el mundo viajaba para acá para comprar todo, porque todo era barato y sí, bueno, decía. sí, Tiempo de oro de es que Panamá. había como una especie de puente entre Panamá y Venezuela que era súper loco. Con el tiempo se perdió, empezaron a pedir visas y tal, Mm, pero nada, yo pues, ahora mismo estoy como retomando esas ideas de conocer lugares en América en general y sobre todo en Centroamérica. Muchas islitas, muchas playitas por ahí que me gustaría ir. Panamá me encantaría conocerla, vente para acá. sinceramente. De hecho, vivo en una isla que se llama Boca del Toro, aquí en Panamá. Y como todos los invitados te digo, te doy casa, hospedaje por tatuaje. Así que Ah, vente no, para bueno, acá. fíjate. No te estoy hablando de bendiciones, Ruby, que tú me preguntas cómo me siento con el tatuaje. Yo me siento en general bendecido. O sea, el tatuaje es literal, desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes, me han abierto un mar, una infinidad de posibilidades, de oportunidades, de puertas, de lugares. Yo no me imaginé nunca viviendo en Europa. Nunca se me ocurrió. Y aquí Ujú. estoy como cerca de lo que sea, ¿sabes? El tatuaje me llevó de gratis hasta Turquía, ¿sabes? Yo he estado en países, he conocido gente. No sé, yo estoy en love. Y ya tienes hospedaje en Panamá, por lo menos en una isla hermosa. Y mi estudio de No me lo tatuaje digas también mucho. abierto para vos. Te lo voy a decir porque es cierto. Vente para acá. Mira, que yo no, que yo estoy ahorita que invitaciones que me hacen, me las tomo muy en serio. Es verdad. Este año que viene, con el favor de Dios, vamos a intentar volver a Honduras y vamos a ir a Ecuador. Tengo invitaciones a otros países por aquí en Europa, pero estos los cuento como mucho más fáciles. Creo que en Latinoamérica, estando aquí, es un poco más difícil Viajar hasta como, acá. sí, pero Sí. yo estoy loco por conocer lugares, Argentina, Chile, qué sé yo, Eso. Ya tienes Honduras, Ecuador, Panamá. literal. Y bueno, continuamos con la historia. Entonces le prometiste a tu amiga que te esperara un momento para que manejaras tu máquina y que tú la ibas a tatuar. ¿Qué tal resultó ese tatuaje? ¿Fue el primero que hiciste o No, no, probaste no, antes? no, pasaron meses, pasaron Sí. meses. Yo compré las máquinas, yo compré el kit como tal. eh, Primero tatué a muchos amigos del pueblo donde vengo, ¿Qué que tal? era como, no, bueno, los primeros tatuajes no hay manera, los primeros tatuajes siempre son unas cosas atroces. Y siempre intenté taparlos o decirles para tapárselos, y la mayoría tienen como un apego a sus tatuajes viejitos y me decían que no, estos son tus primeros tatuajes. El primer tatuaje que hice, bueno, el segundo tatuaje que hice, ese chico constantemente lo dice, no, este es tu primer tatuaje, jamás me lo voy a borrar, que esto en entrevista saldrá, y mira, aquí estamos hablando de él. Saludo Si para me mandas Alfredo. la foto, Alfredo, mándame la foto, quiero esa foto. Si tienes esa foto, la Si no lo queremos. si mal no recuerdo, era un dragoncito en tribal, era un tribalcito con forma de dragoncito, cualquier cosa que te consigues por ahí en internet. Mira,
pero orgulloso. ¿Y cómo le decimos al Alfredo que es el segundo y no el primero? Bueno, es que es el primero. El primer tatuaje que yo hice, el primer tatuaje que yo hice me lo hice a mí mismo en la rodilla, probando para ver más o menos cómo se sentía. No había tatuado nunca, no tenía nadie que me enseñara. Entonces fue como, déjame probar conmigo mismo para ver más o menos qué se siente. Pésima idea, pésima idea. No, Y en la las rodilla. máquinas, sí, no, las máquinas al alma, todo era doloroso, no tenía nada para limpiarme, se me borró la plantilla, mal, mal, pésimo. ¿Y qué te tatuaste? Una estrella, ¿sabes? No sé, toda la vida dibujando y cuando me voy a tatuar algo se me ocurrió fue, bueno, vamos a ponerme una estrella y ni siquiera me la terminé, o sea, marqué un par de líneas y fue como, no, esto está quedando mal, cuando aprendo a tatuar, pues me la termino o me lo arreglo. Como 6 años después me la hice láser y ahora mismo estoy como nuevo de paquete, o sea, no tengo tinta en el cuarto. ¿No tienes tatuajes? No, 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 no. ¿Y por sí, qué? no sé. Eres, Mm, a ver, hay mil porqués. sí, No y creo el que más ninguno sea importante, realmente, sí, no creo que ninguno sea más, no sé, no creo que ninguno sea como realmente válido si te pones a pensar. No tengo nada en contra de los tatuajes, más bien los amo. De pequeño tuve mil ideas de tatuajes, me diseñé mil cosas, neotribales y maoríes, brazos completos, pechos completos. Me diseñaba cosas para mí que hoy en día agradezco no haberlo hecho. Mi papá me decía mucho, mi papá me decía mucho antes de que cumpliera la mayoría de edad que los tatuajes me podían cerrar puertas y no sé qué, que esperara primero tener mayoría de edad para tatuarme. Consejo súper valioso y que creo que cualquier padre debería decirle a su hijo. Em, ya después empecé a tatuar, pero empecé a tatuar por mi cuenta, ¿sabes? Y pasé años solo. oh, Pasé por lo menos 2 años tatuando solo, aprendiendo. Y cuando empecé a juntarme con tatuadores, los tatuadores con los que me juntaban eran chicos que tenían quizás un poco menos nivel que yo y yo lo notaba. Entonces, sí, ya yo tenía como la conciencia de saber que yo no era tan bueno, los que venían conmigo, pues eran, ¿sabes? Entonces, ahí pasaron por lo menos 4 o 5 años en los que tampoco me tatué. Y ahora es que estoy rodeado de muchos buenos artistas, pero creo que tengo demasiado contenido en la cabeza. O sea, no tengo una muy buena excusa para no tengo una buena excusa para decirte por qué no me he tatuado, ¿sabes? En algún momento sucederá o no. vamos, vamos a Sí, ver no, qué pasa. sí, no quiero tampoco como crear expectativas, porque siento que tengo muchos amigos cercanos que paso años sin verlo y cuando me vuelven a ver me preguntan, ¿y ya te tatuaste? ¿Sabes? Es como, ¿y qué te vas a tatuar? Cuando te tatúes la primera vez con quién, cuándo, cómo, y es como, no, tampoco quiero que, ¿sabes? Quiero cometer errores como cualquiera, me gustaría tatuarme cualquier cosa y después enamorarme y hacerme el cuerpo, no sé, ¿sabes? No tengo, ¿Por qué? he ¿Por visto, qué he no? visto personas, he escuchado en entrevistas, he tenido un par de personas como rondando mi Instagram en modo hater, eh, y dicen comentarios o dicen cosas, no voy a decir que tienen razón o no, yo creo que se aplica más la de todos somos dueños de nuestro cuerpo y todos tenemos derecho a hacer con nuestro cuerpo lo que Lo que queremos. queramos. Es cierto, Desde los que se modifican y se cortan cosas en la cara, desde lo que se hace maquillaje, lo que, ¿sabes? Es como, es tu cuerpo, es tu cuerpo. La mejor eh, respuesta. Es mi cuerpo, yo decido qué hacer con él. sí, es como, ¿sabes? No sé, a veces en modo hater también ves y tú dices, tú me estás criticando por yo no tener tatuajes, pero entro en tu página de Instagram y veo los tatuajes que tú tienes y es que yo siento que nadie tiene como derecho a meterse en las decisiones de los demás, ¿sabes? Bueno, Cosas. y en tu historia, ¿cómo llegaste a tu estilo que es neotradicional y neo-occidental, oriental, perdón, neo-oriental, neotradicional? ¿Cómo llegaste a decidir por esos estilos? La primera vez que pisé o me adentré en el neotradicional era porque yo ilustraba y conocía ciertos estilos de tatuaje, entre ellos el New School, pero no me gustaba que fueran las ilustraciones para tatuajes fueran tan graffiti.
Siento que, sí, no, no sé, era como cero arrogancia, cero pretensiones, pero siento que podía hacerlo, pero era demasiada información, eran muchos colores, era demasiada forma. Lo que yo dibujaba tendía a ser un poco más proporcional. Me gustaban las manos, las caras, las cosas de forma proporcional. Estaba estudiando un poco más el tema de la anatomía y me empezaron a aparecer tatuajes en neotradicional, que la figuración del neotradicional como que es más cercano al realismo. Venezuela es un país donde lo que se hace era realismo y era demasiada la competencia. Y yo decía, es que yo no quiero como ser otro de los que compita contra 15, 20 tatuadores más que están top, ¿sabes? No, en este momento no lo vi tan claro, tipo, no hay nadie ocupando este nicho del neotradicional. Realmente no te puedo mentir diciéndote que sí, es que yo lo estudié y yo vi que estaba vacío, entonces yo me metí. Pero gracias a Dios, así fue, ¿sabes? Éramos muy pocos los que hacíamos neotradicional, a diferencia de en Colombia, que en Colombia yo creo que el fuerte es ese. En Colombia hay mucho tatuador top que se usa como referencia para otros y de los que están abajo saliendo, muchos están como limpiando, puliendo sus estilos, pero hay muchas personas que hacen color, ilustración o tradicional. Entonces lo mío fue más como la necesidad de seguir dibujando, porque me gusta dibujar y creo, no estoy del todo seguro, pero creo que en mi cabeza era como, si no hay tanta gente haciéndolo, Ay, eh, no tengo competencia. figurar. Sí, o quizás no es que no tenga competencia, sino figurar o aparecer en un top un poquito más alto. Es más fácil si te metes en algo donde no está compitiendo tanta gente. Y creo que Exacto. eso, quizás eso puede funcionar como consejo para el que quiera empezar a tatuar ahora. Que es como, ve nichos y disfruta lo que haces. ¿Sabes? Si tú eres bueno a lo mejor haciendo líneas y trazos, intenta conseguir algún estilo que no esté ocupado o que no haya un referente que sea demasiado top, por lo menos en tu ciudad, país. Trata de adueñarte de eso y estudia, ¿sabes? Va a ser mucho más fácil que si intentas llegarle al más top de tu país Bueno, en o el sea, estilo. Sí, yo siento que en mi caso me hizo el camino está mucho más fácil. Hoy en día, Hoy en día, 12 años después, todavía me siento como cómodo porque no siento que vaya como compitiendo con nadie, ni tampoco siento que tenga como la presión de que hay alguien pisándome o quitándome el puesto o que estoy intentando o copiando a alguien, sino que yo simplemente estoy haciendo mis ilustraciones, obviamente como igual que todos, tomando como referencia a artistas en el mundo que me gustan, que sé que son muy míos porque tampoco es que son los más famosos del mundo, simplemente son como la forma de ilustraciones que me gustan. por ejemplo, Mis dos top, mis sí, dos top así, y siempre que los muestro a personas que no son tatuadores, hacen como, bueno, es como, ¿sabes? Quizás esperan más luces. Es Sam Clark. Sam Clark es australiano. eh, Él hace un neo tradicional bastante cuadrado, colores sólidos, tiene su estilo, desde el primer dibujo que tiene en su página hasta el de ahorita la figuración de los rostros y todo es como bastante parecido. Eh, para estudiar está bueno porque tienes mucho contenido que estudiar y nunca lo he intentado copiar. Siempre que me pongo como a estudiarlo, salen las cosas a mi forma y a mi estilo y me gusta. Porque hay otras personas que uso como referencia y literal sí lo que termino haciendo es que es la copia al carbón y es como necesito cambiarle paletas de colores, necesito meterle alguna línea para que se modifiquen. Y el otro es Jake Tattoo, Jake Danielson, él es de Melbourne, Australia también. Australia. Eh, ya esto es más un tema de escala. Él hace bodysuits Ah, y ok. hace bodysuits precisamente en esos dos estilos en los que yo estoy metido ahora, que él hace como esa mezcla entre el neotradicional y el japonés. Ajá. Entonces, como mis dos referentes de toda la vida, siempre se incluye una persona más, siempre sale uno, siempre sale un tatuador nuevo que te gusta más o algún ilustrador, pero estos dos siempre han Los estado como pilares. referentes. Perfecto, qué bonito. A ver, y tú usas dos nombres artísticos, ¿no? Usas el tuyo, que es Jotmar, pero también usas Tomar.
apareció en uno de mis datitos de internet que te presentaste con un nombre artístico, Tomás. Ese es cierto. No, 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 no. Entonces se me confundí. Casualmente y para la comodidad de mi ser, de mi marca personal y de mi existir, el nombre que uso es el que me dio mi mamá y es Yo, el único que utiliza, sí, Josmar Urrutia, es el único que utilizo para todo. Siempre que me abro una cuenta nueva de lo que sea, está disponible. Cuando, qué sé yo, me busqué el dominio de mi página web, 12 años después que había empezado a tatuar, el dominio estaba disponible. Al parecer no hay Josmar Urrutia famosos en el mundo, entonces como única y exclusivamente Josmar Urrutia, sí, no tengo sobrenombre, no tengo apodos, no. O sea, perfecto. Entonces, ha sido bastante cómodo por ese lado. No tengo que inventar mucho para. para ver, sobresalir. Sí. Ahora, tú venezolano, ¿cómo saltas entonces a España, Madrid? ¿Qué te lleva allá? Ayer estaba hablando con un colega. Yo creo que yo pude haber estado en cualquier lugar del mundo. En mi caso, que yo literal salí en modo emigrante. Pude haber terminado emigrando a cualquier lugar, pero terminé en Madrid porque tenía un amigo aquí. Mi mejor amigo, precisamente el que me ayudó a comprar esa máquina, esas primeras máquinas. Gracias, amigo. Su papá. Sí, no, es que yo estoy agradecido con él infinitamente. Eh, Su papá es francés y él tenía pasaporte francés, entonces su decisión de venirse a Europa fue mucho más rápida, fue mucho más fácil. Él se vino unos años antes. Y luego estando aquí en Madrid me dijo, ¿te quieres venir a la sala? ¿Sabes? Tengo un mueble en la sala, me tatúas, conoces España. Y yo estaba precisamente tanteando, barajando opciones, ¿sabes? Estaba Chile entre las opciones, estaba Argentina entre las opciones y España no aparecía por ahí en ningún lado. Pero cuando él me dijo, vente a España, fue como la primera vez que pensé como, existe la posibilidad de ir a Europa, ¿sabes? Hay una sala con un sofá que me pueden prestar. Y Ese nada, sofá me terminé, llama. sí, muy cuadriculado como soy yo. Nada, me senté, hice una tablita de Excel, vi presupuestos, vuelos. No me vine de una. Primero estuve 3 meses y volví a Venezuela a dejar que si el estudio se lo dejé a mi socia, despedirme de la familia, esas emigraciones tristes y dolorosas que nos tocó vivir a muchos, pero con la gran ventaja, ¿sabes? Realmente súper bendecido y súper afortunado el privilegio de poder haber hecho eso, de venir, ver si realmente España era como me lo estaban pintando, si había opciones para tatuar, si había una industria, si yo tenía clientes, si yo podía hacer la chamba de este lado. Y la verdad es que estuve 3 meses tatuando a tope, conociendo tatuadores. eh, Obviamente se te empieza a abrir como el espectro de, hasta que no estás en el sitio no te das cuenta de la cantidad de tatuadores que tienes aquí. O sea, aquí literal estaban Oash y Gisayalero, Deborah Cherry, estaban como tatuadores que estaban siempre de primero en mi feed de Instagram, que eran a los que más me gustaba, a los que siempre le estaba dando like. Y ya estando en España, estando aquí en Madrid, como que le toqué la puerta y nada, ¿sabes? No, lo mismo que intento yo hacer ahora, ¿sabes? Siempre que me escribe algún tatuador de que quieren pasarse por el estudio, de que quieren comprar una lámina o ver cómo tatúo, es como, vente. Y siempre se quedan como fascinados, como, wow, qué fácil fue hacer el contacto contigo. Y yo lo que les digo a la mayoría es como, yo nunca toqué puertas, ¿sabes? Nunca intenté como fastidiar a nadie porque no lo veía como, no sé, no me gusta fastidiar. Ok, Pero la vez o el momento en el que toqué puertas, las puertas se abrieron, ¿sabes? Siempre hubo receptividad, tanto de Gisayalero, de Oash, de que yo iba tocando la puerta, era como, sí, sí, pásate por el estudio, ¿sabes? No pasa nada. mira qué Yo lindo. encantado, encantadísimo de parra con España. Mm, País top entre el neotradicional. O sea, ya yo estaba bastante metido en el neotradicional, pero venirme para acá fue como ya cerrar todo. Cierren el estadio, que este es el estilo al que nos vamos a dedicar. Y literal, para mí ha sido eh, solo crecimiento desde que estoy aquí. Que quizás también me hubiese pasado si me hubiese ido a Colombia o si me hubiese ido. Bueno, Australia es un poco más
retirado, pero sé que hay países donde me pudo haber ido mejor, por lo menos en ese estilo, y España era uno, ¿sabes? Aquí es que hay muchas convenciones, aquí hay demasiados artistas, Es las conexiones son mucho más fáciles de hacer, hay demasiados museos. España es como un encanto. claro. Y dentro de esos artistas, ¿consideras a uno de ellos tu mentor? Con G aprendí muchísimo porque pasé 4 años trabajando en Humanfly. Humanfly es un estudio mítico acá en España. G hizo un trabajo como de precursor para aquellos años. Eh, Fue de los primeros o de los pocos occidentales, artistas occidentales que tocaba tierras orientales, que iba, qué sé yo, Singapur, China, Japón. Eh, Estas cosas no lo saben los tatuadores, que es lo más loco. Mm, Es que, no, G Sayalero, o sea, hace unos días conocí a una chica, una tatuadora venezolana, y le nombré a G Sayalero 2, 3 veces. ¿Quién es G Sí. Sayalero? Y me tuve que poner un poco como historiador a echarle los cuentos. Eh, Siento que hace falta más información sobre artistas que son, no sé si pioneros o que por lo menos, ¿sabes? Es lo básico. La gente ahora no conoce, qué sé yo, a Philip Leu. Ves a un chico haciendo dragones y no sabe que Philip Leu existe. Y es como, coño, de los primeros occidentales que los chinos se pusieron a verlo, ¿sabes? Que los Sí. japoneses se pusieron a verlo, que le bajaron la cabeza, que le dieron la aprobación. Yo Eso creo no. Yo creo que es como lo que hablábamos ahora, ¿sabes? Que uno encuentra más información acerca de la técnica, esto lo hablamos antes Sí, de la entrevista, que uno encuentra información más acerca de la técnica que acerca de los artistas. Entonces, pues cosas como esta, como Tintarte, que ya contamos acerca del artista, hace falta un poquito más. sí. mi- Muchos haters. No, que otro podcast que habla de rap. No, que otro podcast sobre reggaetón. No, que otro podcast sobre maquillaje. No, que no hay información suficiente. Que a lo mejor se repetirá información en alguno de estos podcasts. Que a lo mejor aquí en tu plataforma el formato no te permita ir más allá y a lo mejor se repitan un par de historias o de cuentos. Pero yo creo que hacen falta este tipo de plataformas. Estoy seguro que alguien se va a motivar y va a decir, ¿tú sabes qué? Hace Vamos a falta hacer. como, sí, hace falta como ahondar más en la historia de ciertos tatuadores. Entonces, como qué sé yo, de la historia del tatuaje tradicional. Desde James Scott, que fue el primero por allá, que fue a ver samoanos y que llevó eso a Reino Unido, de ahí en adelante hay tanta historia sobre el tatuaje tradicional que nadie está contando y yo veo ahora un montón de chicos haciendo tatuaje tradicional y se limitan única y exclusivamente a revisar las páginas a lo mejor de las convenciones, ver cuáles son los tatuajes que ganan, los reproducen y van a las competencias y ganan. Y es como, está mal, no está mal porque al final cada quien tiene sus procesos y sus caminos, pero está mal porque no estás ahondando en la historia de algo tan bonito como eso. Yo es que soy un fanático, fanático, pero fanático empedernido del tatuaje y yo trato de ir como siempre a la base de donde salen las cosas, ¿sabes? Para tener hasta ventaja, porque siento que tienes ventaja sobre los demás si tienes ese conocimiento extra, ¿sabes? Es como porque tú sigues haciendo esa forma de esa rosa y tú no sabes por qué carajo la forma de la rosa que estás haciendo Es la estás así. haciendo así, cuando las rosas realistas se ven de esta forma. Y es como, no, bueno, hay un tatuador que hace 500 años se lanzó una rosa con esa forma y ahora todo lo estamos reproduciendo. Y siempre que puedo, que se me acerca alguien, yo suelto información de la forma más humilde que se pueda, intentando lanzarlo como un señuelo, ¿sabes? Si la muerdes, ¿sabes? Si realmente te causa interés y quieres más información, pues te doy más información. Si te cae la información y tú me das información extra, tipo, no, no fue en J-Scope, fue yo no sé quién, y pasó en este año y este año, pues yo termino aprendiendo. Y tan simple como que si no te interesa, pues la información no era para ti. Sigue tu Pero, camino. pero Pero volviendo a lo que me dijiste al principio de quién pudo haber sido mentor, yo realmente no tengo mentores. Si hay un primer mentor en la historia del tatuaje, fue un chico donde tatué en el primer estudio donde estuve. Y,
Y va a sonar chistoso, pero fue un mentor de cómo no se deben hacer las cosas. Hacía todo muy mal y era como rompía pieles, no se hacía cargo de sus tatuajes, siempre intentaba como hacer responsable al cliente de, no, fue porque te lo lavaste de esta forma, fue porque hiciste esto, fue porque hiciste lo otro. O sea, fueron unos 5 meses viendo una persona manchar el tatuaje de las formas más horrendas y yo siento que hasta de lo malo se puede aprender. Si de Claro, verdad quieres aprender y tienes los mira ojos todo. abiertos, ves ese tipo de acciones, ves las cosas malas y no te lo tomas como ejemplo o no lo tomas como, ah, bueno, está permitido, sino más bien te lo tomas como, Eso no lo quiero hacer. eso no lo quiero hacer. Y hasta el día de hoy, pues esas primeras cosas que no se deben hacer, no las hago. Luego de este chico, pues mil mentores, pero creo que son mentores de la vida, ¿sabes? Los amigos que te pasan información, tú le pasas información a ellos. Con Gisa Yalero trabajé un montón de tiempo, aprendí muchísimo en ese estudio de él y de tatuadores. Hubo uno que vino de Rusia, el chico hacía tatuaje japonés tradicional, ese Bellísimo. pana abierto como un libro, ven, siéntate conmigo, la barrera idiomática no importa, te hacía el Traductor. dibujo o sea, no tuve un mentor en específico, pero creo que todos somos como mentores de todos. Hasta simplemente posteando en Instagram. O sea, yo siento que yo posteando mis cosas en Instagram, mis ilustraciones, mis tatuajes, eso sirve como referencia para otros, ¿sabes? Ya cero problema con que me copien el trabajo, siempre y cuando no lo hagan al caletre, más por respeto al que lleva la pieza original que porque me copien a mí. Pero, pero yo lo hago, ¿sabes? Yo utilizo como referencia a otros tatuadores. Sería bastante hipócrita, ¿sabes? Decirle, no, no me copien el tigre, ¿sabes? Como mi tigre viene influido Viene por de 10, otros. Sí, claro. sí, es cierto. Y Sí, todos tenemos como humanos esa tendencia y de hecho de eso nace el aprendizaje, de copiar las cosas. El idioma, por ejemplo, nace de copiarte como tú dijiste esto y esto significa es que todo está creado. ¿Sabes? todo. Esto lo decía un amigo en mi primer estudio. Yo trabajaba con un filósofo, saludos a Tenso, un tatuador de New School de Venezuela. Él se la tiraba de filósofo y se tiraba siempre sus gemitas. Y una de las gemas que siempre repetía era de que todo está creado, ¿sabes? No, actualmente es muy difícil hacer algo original o creer que estás inventando algo, porque lo que estás haciendo siempre es la copia de la copia de la copia de la copia. O sea, no, yo creo que debe existir alguna forma, pero es muy difícil que alguien haga algo original ahora. Sí. O sea, no, tendrías que dedicar toda tu vida a intentar hacer algo original y con todo y todo estoy seguro que alguien podría conseguir una referencia parecida. Y ahora con el Internet que tenemos la facilidad de ver todo alrededor del mundo, podemos copiar más fácil. Sí, y del Incluso universo. inconscientemente, incluso copiamos. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, y Cuando, cuando lo hablando, haces, ¿verdad? cuando lo Sí, haces de forma descarada es otra cosa. eso sí, Pero pero inconsciente está. Y hablando de las copias, también podemos volver esas copias pero con nuestro estilo. ¿Tú tienes algo en tu diseño, algún fetiche, algo que siempre hagas en un tatuaje para que sepan que sea tuyo? coño, Ruby. Intenté hacerlo de forma consciente. Tuve una temporada antes de venirme a España, una temporada pudo haber sido un par de años en las que todos los personajes, animales o chicas, le intentaba poner como una gemita en la frente. Eh, Quizás fui influido por Anonymous Mortaja, que es un chico que tatúa aquí en Madrid, y cuando se dio la oportunidad de venirme a España, no sé, creo que fue como que lo solté, porque precisamente quería tatuar en un estudio donde tatuaba él. Hoy en día no lo conozco todavía. Vivimos en la misma ciudad y nunca lo he visto. Él es como Reservado. bastante, sí, no, yo creo que es como muy místico. Él es un personaje. Pero eso fue como un intento de tener algo que me identificara. Y, y yo creo que si tú bajas al final de mi página de Instagram y vas subiendo, algunos amigos me dicen, yo reconozco un tatuaje tuyo, pero yo mismo siento como las fluctuaciones entre figuraciones en el rostro, la mejoría en la forma en la que hago los animales.
la mejoría en las composiciones, que siempre he ido como sumando cosas a mi estilo, por decirle de alguna forma. Ahora, entre el japonés, el neotradicional, las mezclas, la cantidad de espacio que estoy ocupando en el cuerpo, es que no, yo siento también, y esto es como algo que me dio tranquilidad, que hubo un momento en el que me di cuenta el pequeño el pequeño espacio que estoy ocupando en la línea del tiempo, de la historia del tatuaje. Solo eso en la línea del tatuaje. Ok. El tiempo que yo estoy ocupando en la historia del tatuaje, yo lo hago hasta más chiquito todavía, porque yo lo cuento como la historia del tatuaje, pero en Venezuela. Es muy chiquitita. Entonces yo hasta el día de hoy siento que me he autorrelajado con el hecho de yo todavía estoy en modo aprendiz, que, que hace bastante rato me molestaba un poco cuando tatuadores que yo sentía que ya sabían tatuar decían que eran aprendices, y estuve como muy renuente a eso. Y hace muy poquito como que lo solté y dije, es que no, uno nunca va a dejar de aprender, ¿sabes? Sí, lo Ya yo he dictado, entendiste. sí, es que no hay manera, yo he dictado hasta seminarios y siempre que abro el primer, qué sé yo, voy a abrir este proyecto para empezar a cargar información para armar el seminario. Es de abrir el proyecto y lo primero que hago es poner 4 o 5 informaciones y decir, yo realmente sé de esta, nada, te toca sentarte a estudiar y te empiezas como desde cero, ¿sabes? A cargar de nueva información, a los seminarios, lo mejor que existe para tú mismo Aprender. aprender. Entonces Claro. no, si me preguntas así puntualmente algo que define mi estilo, yo creo que es muy lejanamente, podría decir que es una paleta de colores, que es muy amplia, pero va más al cálido. Entonces hay como más Sí, naranjas, más amarillos, amarillos, ujú, más verdes rojos, olivas. Yo creo que eso es algo que podría más o menos como decir que me identifica, diferenciar. Ok, sí, pero habrá alguna persona que sea fanática de mi trabajo y que podrá decirnos más tipo, esto y estos 3 puntos, si los juntas, esto es Josmar, pero yo no, y me gusta saber que tengo como la libertad de seguir probando cosas, de seguir metiendo eh, historias, mitologías, cosas dentro de, es más, el tatuaje japonés, mucha información que todavía no he ahondado, ¿sabes? Sigo estudiando sobre yokais, sobre la historia de Japón, sigo como ahondando sobre los estilos, la forma en la que se cierran los cuerpos cuando haces bodysuit y toda esta cuestión, sigo metiendo información al cerebro. Pero el neotradicional también me da como el chance de investigar acerca de mitología griega, mitología, qué sé yo, romana, americana, de lo que sea. Puedo venirme más acá en la historia, a lo mejor agarrar simplemente tatuaje tradicional americano y modificarlo a neotradicional. Me ujú. puedo ir mucho más atrás e irme por allá en alguna mitología, qué sé A los yo, los nórdicos celtas. también. Exacto, es que no, esos dos estilos como base para un tatuador, creo que es que no hay límites. No sé, yo digo, a lo mejor le puedo dar otros 10 años a mi carrera para seguir sumando cosas y a partir de esos 10 años quizás sí haga un poco más cuadrado mi trabajo y me quede como solamente haciendo un tipo de cosas. Quizás, o quizás la vida me lleve para otro lado. Realmente no lo sé. Vamos a ver qué pasa. Cambiando un poquito de tema. ¿Qué herramientas en tu kit crees que pocos valoran, pero para ti es indispensable? Coño, un clipcore. Un Un kit. clipcore, el cable. El puto cable este que todo el mundo, hasta yo mismo lo odiaba y todos soñábamos con tener máquinas inalámbricas. Y ya yo probé todas las máquinas inalámbricas que existen y me topé con que yo soy muy descuidado, bro. Yo soy excesivamente descuidado. Entonces ya era como una semana entera tatuando. 4 días a esa semana tenía que pausar el tatuaje porque tenía que ir a cargar baterías Recargado. porque nunca sí, entonces era como, llegó un punto en el que dije, mira, ya basta. Agarré todas esas máquinas inalámbricas y las guardé y agarré mi clipboard de nuevo y es como enchufas y puedes darle 10 horas y no tienes que pensar en cambiar. Eh, Siento que hay como un rechazo por los tatuadores nuevos con respecto al cable. Siento que es como,
asco, ¿sabes? Siento que es como si usas el cable, no eres tan pro, porque pro es tatuar con un Lapicito. pen que no, sí, con un lápiz que no tenga, eh, siento que tiene su utilidad, no estoy para nada en contra, me encanta tatuar de forma inalámbrica, si voy a hacer un tatuaje pequeño, prefiero utilizar las máquinas inalámbricas, pero en mi kit personal, si tú me preguntas, para mí es esencial el clickcore y yo estoy claro que eso lo sobrevalora desde los old school hasta obviamente y sobre todo los que están empezando nuevo, que es como un cable para qué, si eso te, Lo yo es cargo en que la lo, noche y ya está. sí, yo es que amo, yo amo tatuar con un cable, ¿sabes? Mucho tiempo que puedes tatuar sin limitaciones. Tengo muchas máquinas de bobinas, trato de mantenerme fiel a tatuar un poco más tradicional. Siento que el acabado de un tatuaje hecho con máquinas de bobina es distinto al de Al una máquina MP. rotativa. Y hasta el acabado desde el momento en el que estás metiendo el color, la forma en la que cicatriza, muchas veces las líneas tienden a curar con un leve relieve, Resalte. sí, con un poquito de queloide que si lo tomas por el lado un poquito más, no ¿Artístico? sé. Sí, a mí me gusta, sí, a mí me gusta la parte de la tradición del tatu, ¿sabes? No, no estoy en contra, insisto, no estoy en contra de que un tatuaje sea hiperrealista, pulido, tenga todos los poritos, todas las cositas, pero creo que es bonito. Una línea, una línea bien trazada con una buena máquina de bobina, un tatuaje sin complicaciones, que no tenga 50.000 transiciones, sino que tenga a lo mejor un tono sólido. eh, y esas cosas se hacen teniendo un cable. Claro, con un cable, pues enchufa tu maquinita de bobina o tu máquina de rotar, ¿sabes? Como en mi kit, un cablecito. Mira qué buen dato. Me gusta ese dato. A ver, otra preguntita. En las convenciones, en las concentraciones, en los eventos, ¿qué tipo de feedback valoras más? ¿El del elogio, el de la crítica o lo viral? O lo viral. Ujú. A ver, a esta pregunta se responde sola. Obviamente todo el mundo va a querer que te elogien. La crítica está buena dependiendo quién te la dé. Y yo creo que más que la crítica es como consejos. Todos valoramos los consejos. A nadie nos gusta la crítica. Los elogios están buenísimos. Obviamente todos tenemos ese cachito de ego que es como que si vienen y te dicen, claro, tú vas a que te validen, ¿sabes? Tú, a las competencias a las convenciones, yo creo que no hay ni un tatuador que pueda decir que tú no vas a una convención intentando conseguir un premio o si ya tienes cierto estatus y vas en modo jurado o como modo invitado especial, lo que sea, todo esto es un mar de ego, ¿sabes? Es como todos nos gusta que nos validen, entonces desde mi punto, pues obviamente si puedes estar en una convención, dejar que la gente vea tu trabajo en vivo y que vean que no es mentira, que no son retoques en Photoshop, que no es la cámara, que no es el fondo, que no es, ¿sabes? Sino que es así se ve, Esto, ¿sabes? sí, Yo creo que eso es lo único que realmente me gusta de las convenciones, poder mostrar mi trabajo sin el filtro de la pantalla y que lo veo en la cara de la gente, que la gente ve los tatuajes en vivo y es como, "Ah, está sólido, ¿sabes? Como, es eh, real. esto es lo mejor, sí. Pero ya de paso, ya las convenciones se están haciendo cada vez más, más una inversión de dinero que no tiene retorno, más una, no sé, o sea, siento que el negocio de las convenciones de tatuajes se está, el tatuaje en general se está como torciendo. Y siento que hay como que ajustarlo de nuevo, desde los estudios de tatuaje, con la forma en la que cobran porcentaje, en la forma en la que tratan a los clientes, en la forma en la que tratan a su cliente principal, que es a los tatuadores, hasta las convenciones, que las convenciones ya se están yendo más se entiende que es un negocio, pero se hace una enorme fiesta en la que traes artistas que cantan, traes bailarines, traes al showman que se guinda, traes al que y a los tatuadores los estás cada vez metiendo en un espacio más pequeño, le estás dando menos cosas y le estás cobrando más por esos espacios. Entonces,
Las convenciones se están convirtiendo en algo que ya yo, bueno, no voy a echarle tierras porque por fin, ya después de tanto tiempo, eh, estoy como gozando un poco de la aprobación de los mismos organizadores de eventos que me están llamando o invitando como jurado. Ir como jurado es muy sencillo, ¿sabes? Simplemente no haces inversiones, tienes un espacio donde puedes mostrar tu trabajo. Eh, desde mi plataforma actual, ¿sabes? Desde mi punto actual en el que estoy en mi carrera, necesito o me beneficia que hayan convenciones, porque yo estoy probando también meterme en otro nicho en el que no hay tanta gente, que es el de los carteles de las convenciones. Hace poco hice un cartel para una convención y eso me abrió las puertas de otros dos carteles. Ya esto es un tema de, no sé si crees en las energías y las proyecciones y Sí, atraer con el pensamiento. soy profesora de yoga. Ah, mira. Sí. Bueno, Entonces, la energía para mí, claro, yo me estoy metiendo, yo estoy dejando que las energías lleguen y que me enseñen lo que me tengan que enseñar. sí, Y hace casi un año, me propusieron hacer este cartel para esta convención y me tomé un par de días como para analizarlo, porque obviamente es un compromiso y es tiempo que tienes que invertirle. Y yo, ¿sabes? Hice como un ritualcito sin encender velas, pero hice como un ritualcito en el que dije, mira, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer bien, le voy a meter tiempo, le voy a hacer con el cariño del mundo, ¿sabes? Como que si me lo estuvieran pagando, como que si me estuvieran, no sé, dando la oportunidad de la vida, porque yo lo que quiero con esto es que se abran más puertas y me gustaría en el futuro hacer más empezar. carteles. Ujú. Y literal, fue un año de trabajo en ese cartel, abriendo, estudiando Procreate, estudiando formas de mejorar el formato para hacerlo más grande en un iPad, que literal es un aparato pequeño, pero publiqué el cartel y lo que había proyectado hace un año, automáticamente otras dos convenciones, y son convenciones, coño, de renombre, me hicieron el acercamiento y nada, próximamente vendrán un par de carteles más. Entonces, ¿Verdad? en mi caso, que existan más convenciones. Realmente me gustaría a lo mejor que lo que estoy diciendo se tome desde el ángulo bueno, bonito, ¿sabes? Que los próximos organizadores de convenciones que hayan por ahí, a lo mejor si logran ver esto, que no se olviden que esto es para los tatuadores, ¿sabes? Que el tatuador es igual que los estudios de tatuaje, ¿sabes? El tatuador es el que te está dando de comer, ¿sabes? Haz el esfuerzo por ponerlo un poco más bonito, ¿sabes? Trata de ponerle las condiciones un poco más, Humanas. cada vez, sí, cada vez le suben más el precio a los stands, le dan menos beneficios al tatuador, la exposición que le dan es un post en una página de Instagram y ya luego en la convención son 1.000 tatuadores, hay unos que quedan relegados al lado del baño, en ese pequeño stand, ¿sabes? Es como siento que si se sienten un segundo a ver cómo podrían aportarle un poco más a los tatuadores, las convenciones se podrían convertir de nuevo en un nicho que atraigan gente, porque siento que no, la gente ahora sí no viene y me traes a un cantante famoso, No van. ni me acerco a la convención, porque es que, sí, Bueno, es cierto. Bueno, de hecho, la última convención que fue en Medellín, la comparé con la otra, una de las primeras que fui hace como 3 años. Y esta se concentró más, de hecho, no tanto como para uno también ver el trabajo del artista, que te tatuaran a ti en una convención para uno que es lienzo, coleccionista. Es muy bonito ser tatuado en una convención y los artistas se concentraron más en tatuar para el concurso. Entonces uno decía, claro, y entonces cuando yo me voy a tatuar contigo, que por fin te veo a ti, veniste a mi ciudad o yo vengo a tu ciudad, ¿cuándo me vas a tatuar? Ay, no, es que mira qué haces. O son muy caros los tatuajes en una convención, porque los stands, así como tú dices, le subieron mucho el precio y bien o mal tienen que recuperar algo. Y bro, mejor me tatúo en otra parte. Sí, es sí, un punto. es que Las no, convenciones han no, cambiado. esto lo dijo alguien en un podcast hace poco, ya no es rentable las convenciones de tatuaje porque el tatuador está invirtiendo mucho dinero y quiere un retorno. Entonces el retorno
monetario, si el retorno es monetario, obviamente le vas a partir el brazo a alguien cobrándole muy caro para hacerle una pieza que entre a competir. O sea, es como, son demasiados factores. Necesitas hacer una pieza que sea lo demasiado, demasiado buena como para que se pueda montar en un escenario y compitas. Si consigues un cliente que pague por esa pieza, a ese cliente lo más seguro es que lo desangres. Sí, Entonces, la persona que vive en ese país o cerca de esa convención tiene muchos tatuadores, bueno, que están llegando a la ciudad, pero es que ahora somos muchos tatuadores. Entonces, por lo menos en París. En París estoy seguro que hay por lo menos 10 tatuadores más que pueden hacer neotradicional o japonés. Yo quizás le guste mi trabajo, pero si le muestras una referencia o un tatuaje parecido a los que yo hago, a alguno de esos tatuadores que están ya en París, quizás lo consiga más barato. Entonces, exacto. como no tiene como tanta lógica que tú vayas y te expongas a tatuarte en una convención rápido, incómodo, quizás sin iluminación, con el tatuador más pensando en un premio que en hacerte una pieza que se amolde a tu cuerpo. Quizás terminas simplemente con un parcho pegado en un sitio que es merecedor de un premio, pero no, ese parcho no tiene Va ningún contigo. tipo de. Sí, no va contigo, la paleta de color no, ¿sabes? No cumple con tus expectativas, no se amolda a tu cuerpo, está ahí obstruyendo como la fluidez de cosas que podrías pegar en el resto del cuerpo. Es como muy ambiguo porque yo necesito que las convenciones sigan existiendo, porque esto fue lo primero ¿sabes? Lo que me metió en el tatuaje fue eso, la convención de Barcelona fue lo que me incentivó, ¿sabes? Que existan esos espacios, convenciones de tatuajes, seminarios, espacios como el tuyo, donde se hagan entrevistas, revistas, más cuentas de Instagram que sean como Vemos. nichos específicos. Hace rato estaba revisando la cuenta de Neotradicional Europa. En algún momento eran como muy constantes en sus publicaciones y a mí me llegaron a publicar un montón de veces. Y me metí y están siendo un poco menos constantes con sus publicaciones. Eh, Se la suelto ahí a cualquier persona, porque al final cualquiera se puede hacer una cuenta de Instagram, a cualquier persona que se considere curador de tatuajes y que quiera hacer a lo mejor un nicho nuevo. Ese tipo de páginas ayudan a los tatuadores. Si tú consigues meter 100.000 personas en una cuenta de Instagram, Tatuadores Panamá, y empiezas a repostear a los tatuadores de Panamá, ¿sabes? A curar los mejores artistas de Panamá y a postearle una cuenta y la cuenta por su mismo alcance llega a mis ojos, ¿sabes? Es como ese tipo de plataformas son necesarias y siento que no se están como perdiendo. Antes había muchas más cuentas de estas, muchas más cuentas de neotradicional no sé qué, japonés no sé qué, tatuaje Medellín, pero Se han ah, perdido. Vamos a ver hay qué nicho, pasa. hay nicho, hay nichos y aquí le estoy soltando perlas, ¿sabes? A los Los estoy tatuadores, escuchando. a los tatuadores nos hace falta que nos apoyen, ¿sabes? Que nos reposteen las cosas, que si tu tatuaje está bueno, haya muchas páginas por ahí que también se beneficien de repostear tu trabajo, ¿sabes? Claro, digan, eso está Soltando buena idea. perlas. Sí. Bueno, una pregunta que no puede faltar en tintarte. ¿Qué pregunta te gustaría que te hicieran en una entrevista, pero que aún no te han hecho? Una pregunta que me gustaría que me hicieran en una entrevista. Y dices, ¿por qué no me preguntan esto si yo quiero decirlo? Me agarraste fuerísima de base. Eh, ¿te han dado alguna respuesta en el pasado que tú digas que esté interesante o algo? Muchos, eh, pero ¿cuál sería la tuya? Eh, está buenísimo, ¿ves? Este Te tipo de puse a preguntas pensar, están buenas. Sí, porque uno critica mucho bueno, estás repitiendo la misma pregunta. Ay, pero ¿quién que fue tu primer contacto? En mi caso, Ruby, te puse a pensar. sí, a Eh, ver, sí, no sé, tengo mucha información, quizás quejas o quizás eh,
cositas que siento que hacen falta dentro del medio del tatuaje. Siento que hay mucho tatuador que no dibuja y siento que deberían de esforzarse un poco más por aprender la base de lo que es el tatuaje. Pero siento que eso es queja, eso no es pregunta. Bueno, Mm, convirtámosla en pregunta. Podría ser, ¿qué crees que se está perdiendo en el mundo del tatuaje que necesitan retomar los actuales tatuadores? el Podría ser estudio, el estudio. el estudio básico de las cosas. Quizás lo digo desde el privilegio que tuve de tener revistas de tatuaje. Cuando los tatuadores, por lo menos en mi país, estaban comenzando a tatuar, quizás yo estaba niño, pero ya yo estaba consumiendo lo que se supone que es el tatuaje en el pasado. Que los tatuadores hacían merchandising con su imagen, con sus ilustraciones, con sus cosas. Los tatuadores ilustraban, tenían books con diseños disponibles. Ahora mismo, también porque obviamente el tatuaje se diversificó y salieron estilos nuevos y quizás ya ahora son proyectos que sí de geometría que cubren todo un cuerpo, que sí realismo, que no. Pero siento que ir a la base del tatuaje y aprovechar todas las ventajas que en el pasado se utilizaban y que ahora no, deberían de. Siento que la gente debería de sentarse y hacer el estudio de ver qué coño se hacía antes que no se está haciendo ahora, ¿sabes? Desde para tu carrera como profesional, si ya tú eres bueno, el motivarte a hacer un seminario es algo que te puede ayudar. Eh, Tener un estudio es algo que te puede abrir una puerta a crear espacios para otros tatuadores. Eh, Viajar es algo que yo creo que todos soñamos con eso, ¿sabes? Que ni siquiera se lo tienes que decir, viaja, viaja, conoce y aprende. Pero siento que hay muchos tatuadores y quizás por las mismas condiciones en las que están los países, en el mundo entero, que se limitan a quedarse en su casa. Y abrirse al mundo es una cosa que te puede aportar muchísimo. Eh, es más, volviendo a lo de los convenciones de tatuaje, ir a convenciones de tatuaje, así sea solamente a ver, yo creo que es de las formas más grandes que existen en el mundo de aprender. O sea, los momentos en los que yo he sentido como un chute de información o de refrescamiento en lo que sea o lo que sea, han sido asistiendo a convenciones, pequeñas, grandes o medianas. Eh, sigo cargando la idea de que me gustaría que me preguntaran mientras te respondo esto, pero es que no se me ocurre nada, man. No se me ocurre absolutamente nada. Saldrá, saldrá. Lo más seguro es que hubo un momento, que tenga un momento de iluminación antes de que se acabe esta entrevista. Y te diga, ¿con qué era esto? Ok, ok. Si pudieras borrarte todos los tatuajes que tienes y empezar de nuevo, ¿lo harías? Esto, esto se lo he hecho a clientes, amigos. No es por darte un spoiler, pero el 90% me ha dicho que sí. Y sobre todo los que más tatuajes llevan, ¿sabes? Por lo menos a los que se han decidido a comenzar a hacer bodysuit conmigo, ya se hayan llenado dos brazos y una pierna, o ya se ha hecho una pieza de la espalda. Mientras más tatuajes tienen, si le suelto esta perla, es como si pudieras borrarte todo para hacerte una cosa desde el principio, siempre me lo terminan diciendo. Y siento que esa pregunta salió de yo no tener tatuajes, porque me ven como, creo que ven en mí la posibilidad, ven las posibilidades.
Es como tú que no tienes nada, podrías, y empiezan como a fantasear con que si yo no tuviera nada y supiera tanto sobre tatuajes, pues me haría esto con esto. Claro, y tú que conoces a estos tatuadores, pues yo me tatuaría con este y con este y con este, ¿sabes? Es como, es una pregunta que se repite mucho y siempre me han dado más o menos la misma respuesta. Muy pocos se quedan con los tatuajes que quieren o dicen, no, yo me quedo como estoy. 100% válido. Pues nada, respeten el tatuaje. eh, Esto es para los clientes, esto es para los tatuadores. eh, Estudien. O sea, cuando digo estudien es no se precipiten a tatuar lo que sea, no se precipiten a tatuarse lo que sea. Intenten, eh, bonito el tener como esas ganas o esas fantasías de tatuarse algo, pero si estudias un poquito, lo más seguro es que no te arrepientas nunca de tener esa pieza que te tatúes. Yo creo que hay que darle al tatuaje el valor y la posición que se merece. Esto es hasta el día que te mueras y está bueno que te lo tomes en serio, que busques el artista que es, que estudies bien su estilo, que entiendas que dejar que él haga lo que sabe hacer va a ser lo mejor para ti. Yo creo que eso es lo último que le agregaría a esta entrevista. Gracias a ti, Rodri. Pues, insisto, lo mío es Josmar Urrutia en donde sea que busques. Mi página web, ahí puedes conseguir mi merch, puedes contactar conmigo si te quieres tatuar. En Instagram, en Twitter, en Threads, en TikTok, en cualquier lado, Josmar Urrutia. Limpio. Muchas gracias. Un abrazote, Rubén.